¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a su espacio, su podcast favorito, Conscientemente. Bueno, aquí es un espacio en donde pues hablamos de diversos temas. Eh, Como siempre nos acompaña la doctora Cintia Peña y un servidor, Aarón Campos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes pues de comenzar me gustaría pues que platicáramos un poquito, ¿no? Para la gente que nos empieza como a sintonizar, Sintonar. sintonar, este, de quiénes somos, este espacio, por qué se hizo, eh, y pues qué beneficios creemos que tiene. Bueno, yo me presento con todos, soy Aarón Campos, yo soy licenciado en Química de Alimentos, y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Educación Dancística con orientación en Danza Española en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, y preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con la psicología, no? Y el psicoanálisis. Bueno, pues creo que para todos debería ser una inquietud muy importante el, el pensar sobre tu propia mente, por qué pensamos como pensamos, por qué nos comportamos como nos comportamos y la sociedad en la que vivimos, como que cuestionarse muchas cosas que más allá de desafiar como el sistema de un inicio, se puede desafiar el sistema, claro que sí, Sí, lo estaría muy recomiendo, bien. lo recomiendo ampliamente, Sí. pero, pero más allá de eso es como explorar nuevas pues zonas de pensamiento que si no lo hicieras tal vez no descubrirías muchas cosas de ti mismo. Entonces creo que como que esa es la base de todo esto. Eh, y pues yo fui alumno de la doctora Cintia. Ah, yo pensé que Eh, nos iba a dar ese dato, porque entonces ya van a decir las edades. Pero no, está bien, no, sí, no, es no, con mucho gusto. no, pero y también bueno, ahí yo tengo alumnos que son mayores que yo, o sea. Ay, pero este no es el Y la, caso, y, la- y la, y justamente. la, ah, y la doctora, digo, uno siempre tiene como esta percepción, ¿no? Y justo vamos a hablar de ese tema, ¿no? Como de cosas como un poquito íntimas, como que la edad, que el dinero, Ajá. que la sexualidad, todo esto también tiene mucho que ver. Pero no somos casi de la edad la doctora y yo. Este, y pues bueno, doctora, por favor. Bueno, pues me parece que es un dato muy bonito este que comentas, porque nos conocimos en un espacio muy particular que fue justo el de la academia y que, bueno, era una situación así como muy difícil porque era la adolescencia, era una población muy grande, muy numerosa, ¿no? Y que era difícil para mí como docente pues transmitirles la importancia de la psicología. Entonces, bueno, por ahí ya voy dándole justamente unos datos. Pues estudié psicología primero y después me especialicé en psicoanálisis. Más allá de la maestría y el doctorado, me ha interesado buscar como espacios justamente que desafíen eh, los formatos tradicionales de cómo se aprenden las cosas. Y el psicoanálisis pues justo tiene, me parece, mucha coincidencia con lo desafiante, con la posición crítica, con el cuestionamiento, con el cuidado y agudeza para escuchar y hablar. Sí. Sin embargo, como bien mencionas, o sea, este punto de encuentro que tuvimos ya hace unos, pues bastantes años, Unos ayeres. Un poco pues a mí me flechó, digamos, mucho el trabajo de transmitir la psicología y el psicoanálisis como una herramienta para conocerse, para cuestionarse y para tener un estilo de vida pues menos sintomático, menos incómodo y más consciente. Y yo estoy segura que las personas que se preguntan y que se conocen tienen una manera distinta
de explorar el mundo. Si bien esto no es como una terapia, por lo menos que les vayamos generando esa curiosidad, ese interés por estos temas que son apasionantes y que sí ayudan y apoyan a transitar esta vida tan, tan enredada, ¿no? Sí, y tan sí. caótica. Sí, igual, pues yo no soy ningún psicólogo. Me hubiera gustado tal vez, me gusta escuchar a las personas también, pero creo que es importante que cualquier persona de cualquier ámbito, profesión, pues estudie un poco de psicología. Ahorita, bueno, esta corriente es el psicoanálisis, hay muchas otras que también pueden elegir. Y pues bueno, yo mi primer acercamiento con la psicología, pues sí fue un poquito en la universidad, en la preparatoria, como que en estas materias que llevamos todos que luego dicen, son de relleno. ¿Por qué tengo que ver la etapa anal de Freud? ¿Esto en qué me va a servir en mi vida? Pero pues sí, les digo, como reiterando un poco, el cuestionarse es lo importante y pues también nos gustaría saber cuál fue su primer acercamiento con la psicología en general. Bueno, pero para sumar un poco también al comentario, me dejabas pensando en justo el programa de psicología que se les da en las preparatorias que están incorporadas a la UNAM. Cuando yo veía el programa, justo tenía que enseñarles de todo un poco y por supuesto las etapas psicosexuales de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Y yo decía, más que lo puedan expresar en un examen, ¿cómo esto lo llevan a la vida práctica? ¿Cómo esto les puede orientar para preguntarse algunas cosas? Por ejemplo, en la relación con otros, con el dinero, con el trabajo, con los amigos. O sea, esto cómo se traduce en cosas que se viven día a día, porque la psicología no está así estática y teórica. Y bueno, hablando de eso, justamente mi primer acercamiento a la psicología, así ya, si me pongo muy, muy meticulosa, pues fue en quinto de prepa, que propiamente no fue psicología, pero sí era algo que tenía que ver con el cerebro. Me tocaba esta clase de anatomía, donde te enseñaban como las partes del cuerpo y había un capítulo que era del cerebro y entonces me tenía que aprender las funciones de cada lóbulo cerebral, me acuerdo. Y desde ahí se me hizo súper interesante, qué importante como saber que cada parte del cerebro se han hecho estudios y que se asocia a las diferentes cosas que hacemos y pensamos en el día a día. Entonces yo de ahí como que me acerqué como al estudio del cerebro. Ya después dije, bueno, pero yo quiero algo que no sea solamente el área 2, área ciencias biológicas y todo esto, porque sí, o sea, me interesa el cerebro, pero ¿qué hace el músculo fulanito, la sangre y estas cosas? Pues, o sea, no me causaba tanta motivación. Entonces yo elegí área 4, que justamente tiene que ver con las humanidades y las artes, y que el psicoanálisis está muy entrelazado con las artes. Me parece. Bueno, me metí a área 4 y ahí conocí a un maestro que me dio clase de psicología y él sí era psicoanalista, es psicoanalista y igual en algún momento lo podríamos imitar porque sigue por ahí en contacto y todo. Y bueno, me voló la cabeza cuando nos puso a leer a Lacan. Me acuerdo que no empecé por Freud, sino por Lacan. Nos puso a leer El estadio del espejo, que era una cosa en sexto de prepa completamente como compleja, difícil de entender qué estaba tratando de decir, pero bueno, algo de esa extrañeza me capturó. O sea, en lugar de esa extrañeza que dices, qué raro, no lo entiendo, lo dejo, fue como,
qué raro, no lo entiendo, quiero conocer más. Muchísima curiosidad, ¿no? O sea, algo tan enigmático que dijiste, wow, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y pues con muchas gracias por compartirnos eso, doctora. Y pues con esto vamos a dar inicio al tema, que es un tema extenso y que tal vez se haga en 2 partes. Sí. Pero bueno, empezamos. El tema de hoy es la sexualidad desde el psicoanálisis. ¿Por qué es importante cuestionarnos sobre este tema? Pues bueno, personalmente yo creo que pues hay mucho tabú, ¿no? Hay muchas como ideas en general. Sí. Es un tema, o sea, es tan natural para el ser humano, Uh-huh. pero también en cada cultura tienen ciertas pues, como que prácticas, actos, cuestiones que impactan en la sexualidad. Desde cómo se visten, desde qué no puedes hacer, qué sí puedes hacer, a tu edad qué no debes estar haciendo, o contextos en los que pues tristemente tienes contacto con cuestiones fuertes, ¿no? Como pues pueden ser abusos o pornografía o cosas un poquito fuertes desde una edad temprana, que bueno, todo esto impacta en la sexualidad de cada uno. Y entonces es como un tema que nos atañe a todos, pero que cada uno vive diferente y pues cómo es, desde cómo conectamos con toda la sociedad, ¿no? Esto que dices es súper importante, o sea, como algo tan natural, tan a flor de piel del ser humano termina convirtiéndose en tabú, en represión, en algo lejano, angustiante y que nadie quiere, parece que hablar de eso. O cuando lo hablan, ya eso es un poquito chisme, porque conozco gente que no necesariamente es psicoanalista, pero sí está cercana a la psicología y creen que hablar de sexualidad es hablar explícitamente de genitalidad. O sea, me acuerdo que había una personilla por ahí que incluso creo que hizo como podcast para hablar de sus experiencias sexuales y que eso era romper con el tabú. Y yo, bueno, o sea, está ok. Está disruptivo, pero... Está disruptivo y está interesante, incluso podría ser, pero no necesariamente. O sea, la sexualidad no se limita a la genitalidad. Para el psicoanálisis eso es muy claro y lo dice también Lacan en un seminario, en el seminario 15. Dice, el sexo no es todo, el todo viene en lugar del sexo. Y que es con lo que, ya después agrega, con lo que trabajamos en psicoanálisis. Y que Freud mismo también lo encontró y que, bueno, ahora es mucho más reconocida estas partes de la sexualidad de lo que se propone en la teoría psicoanalítica, pero para muchos, incluso sí se quedaron como con ese imaginario de que psicoanálisis o Freud es igual a sexo y que entonces todos los problemas tienen que ver con la genitalidad. Y a su vez, como hay temas relacionados con la genitalidad, no directamente, pero términos, ¿no? Como etapa oral, anal, y entonces, pues muchos hasta le tienen como cierto como repulsión al psicoanálisis, porque ¿cómo voy a estar hablando de etapas desde las infancias con términos de genitalidad? No, o sea, no, quítenmelo. Infancia, además, infancia y sexualidad son 2 palabras que angustian muchísimo que vayan juntas, ¿no? Sí. Y cómo que entonces, lo clásico que me decían justo en las clases de prepa, era, entonces yo estoy enamorada de mi papá o yo de mi mamá. Y, a ver, espérate, o sea, entonces yo quiero tener relaciones sexuales, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Con mis padres, qué asco, qué horror, yo no quiero saber de eso. A ver, espérate, o sea, no va tan así. Hay que tomarse el tiempo. De hecho, yo los retaba mucho en prepa. Creo que a ti también te tocó todavía ese reto que les decía. O sea, yo les voy a hablar de psicoanálisis y quiero que me digan si de todo esto que les voy a hablar tiene que ver solo la genitalidad. Y bueno, no sé, tú ahorita justamente recuerda tal vez alguna de las clases, si de lo que hablaba cuando les hablaba de psicoanálisis les llegué a mencionar como cosas de genitalidad.
Yo creo que no, o sea, yo diría que no, pero los términos, o sea, es que es el tema, o sea, creo que, bueno, eh, nunca se dejen llevar por un término, ¿no? Si alguien está diciendo algo y Sí, dicen un término, ya, como dijo esto, que es lo que está pasando ahorita mucho en la política, en la sociedad, que si tú hablas de un tema, pero dices una palabra que para una sí, persona representa otra cosa, ya con esa palabra, sabes que me perdiste, te voy a funar. Entonces, sí, es cierto. entonces acá creo que tú nunca nos hablaste así como de genitalidad, pero creo que los propios términos sí hicieron que tal vez mis compañeros o ahí la población sí dije, o Se sea, espantara un ajá, poco. como que un poquito así, como que les molestara o Sí, sintieran. Pero viene también de cómo los enseñaron, ¿no? Tal vez te dijeron, oye, desde que tenía, no sé, 8 años o 9 años, en vez de platicar sobre sexualidad, más bien fue un tema. No, aquí en esta casa no se habla de nada de eso, de esos temas, ¿no? Oye, mamá, pero es que en la escuela. No, no, no. Aquí, o sea, y eso mismo impacta en el crecimiento, ¿no? De la persona. sí, es que la sexualidad es un término que, te digo, se ha limitado mucho y por eso que se limita o se asocia directamente a la genitalidad. Entonces vienen todas las restricciones y represiones gravísimas, bueno, se escuchan en el consultorio, por supuesto, desde la relación con el cuerpo, tanto siendo hombre como mujer. ¿Qué relación hay con la vergüenza, con la culpa? ¿No? Porque si entonces se siente placer, por ejemplo, está castigado para algunas culturas o para algunas religiones. Sí. Está prohibido el placer. Te digo, al punto en que impacta incluso con el cuerpo, o sea, con cómo te percibes. Para las mujeres, por ejemplo, culturalmente, pues es evidente que tenemos muchas restricciones. Ya ahora un poquito menos, o por lo menos se pone en la mesa ese tema de que nosotras pronto sí nos preguntamos cómo vestirnos para salir a algún lado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque antes, te digo, ya ahorita afortunadamente ya se han cuestionado estas cosas, se han revolucionado, pero antes si te ponías minifalda era como Pues casi una invitación al otro, ¿no? una Una provocación provocación. directa, ¿no? Y esto que dices es lo importante y el ejemplo perfecto de cómo la sexualidad es diferente a la genitalidad, porque todos estos comportamientos, vestimenta, hasta prácticas horribles de mutilación en algunas culturas, Sí, sí, que sí. actualmente siguen sucediendo, todo eso impacta en la sexualidad, pero no precisamente porque tengan que ver con la genitalidad, como comentas. Entonces, con esta base, ¿cuál podría ser una definición de sexualidad en psicoanálisis? Uy, pues bueno, ya sabes que hablar de definiciones, pues no está fácil en psicoanálisis, Aquí es donde pero están los desafíos. sí, no, pero voy a tratar de transmitir mi lectura de lo que es la sexualidad en el psicoanálisis, que siempre se habla así entre psicoanalistas, ¿no? Bueno, la sexualidad es algo que viene como en el paquete con el ser humano. Y si bien incluye la genitalidad, o sea, los órganos sexuales en el hombre y en la mujer, también tiene una relación con cómo se va libidinizando el cuerpo. O sea, se va embistiendo, se va llenando de palabras. O sea, para que el bebé pueda amarrarse a la vida, tuvo que estar amarrado a palabras. Y eso es con el mero hecho de nombrarlo, pero también en este lenguaje que es la cercanía física. O sea, entonces ya no estamos del lado de lo instintivo meramente. O sea, ya no es, por ejemplo, tú ves los documentales de la naturaleza, de los leones, de las abejas, de los elefantes, de las diferentes especies. Y cuando, recuerdo por ejemplo, hace poco en un documental de abejas, cuando una abeja se le da la instrucción de limpiar la colmena porque hubo tal vez un enfrentamiento con otras abejas,
Bueno, pues esa abeja se encarga de limpiar los cadáveres, digamos, de las otras abejas y ya no puede volver, ya no la aceptan en la colmena. Bueno, pero ahí no hay una revolución, ahí no hay alguien que se enoje, que se vaya con la otra abeja, no, como que en lo natural, digamos, en esta vida Primitiva. sí, primitiva, ya hay un orden. Y pues ese no se cuestiona. Ni a la abeja le da depresión y se suicida, ¿no? Ay, no sé si se puede decir esa palabra, pero bueno. Ni las otras generan una revolución o se burlan, no. O sea, hay como todo un orden, ¿no? Natural, instintivo, que obedece más a la supervivencia, meramente, ¿no? Ok, esos son comportamientos, o sea, lenguajes que son con términos también, porque llega una etapa, no sé, 3 años, 6 años, donde ya empiezas a ponerle una terminología y el tú darle ese término te ayuda como a interiorizarlo y a comprenderlo, pero también lo que comentas de lenguajes corporales, ¿no? O sea, desde con los padres, todo este acercamiento, entonces a mí me gusta esa definición de sexualidad, o sea, como que esta relación entre pues, las personas, pero principalmente uno mismo con, pues desde sus primeras personas de las que aprende que son sus papás, y después, ¿no? Con las parejas y con todo esto. Y en ningún momento mencionamos genitales, o sea, sí se mencionan porque son parte del cuerpo, pero no es que de eso trate, ¿no? Y ahorita sí ves mucho libros de sexualidad o videos de ayuda de sexualidad, y luego hablan de eso, ¿no? Como si fuera, y dicen, vamos a quitar los tabús. Todos tenemos pene, todos tenemos vagina. Entonces sí, vamos a empezar a hablar. Y dices, ok, o sea, pero no porque menciones o hables así, ya estás contribuyendo a la buena relación de los cuerpos, ¿no? Sí, no, justamente, ojalá hubiera un manual, les digo luego a los pacientes, ¿no? En cómo tener una relación sexual satisfactoria y así como el paso 1, 2, 3, pues no, o sea, porque en cada caso va a ser distinto y parte mucho de esa relación que se establece con el otro, o sea, no somos solamente cuerpos, no solamente somos órganos y ya que claro, un órgano si se estimula pues tendrá una excitación y entonces, bueno, todo esto que por ejemplo se estudia en la medicina. Pero no porque haya una estimulación necesariamente hay placer, por ejemplo. Entonces, ahí ya es una forma más evidente de decir, pues sí, una cosa es el cuerpo, el órgano, y otra lo que se hace con eso, ¿no? Cómo se establece relación con el otro. Okay. Porque, mira, también me hiciste acordar, por ejemplo, de una práctica que se hacía en los 90s. No, pues tú estabas chiquito o ni habías nacido. Pero... Creo que tengo como 5 años, pero la realidad es que no, ya tengo mis añitos. Pero mira, en aquel momento se pusieron muy de moda las llamadas calientes. Uh-huh. Y de verdad había problemas muy serios en las parejas, en las familias, porque aparecía el estado de cuenta con en la hotline. En la hotline, ajá. Pero eso está interesante porque, mira, cómo la pura voz estimula como esa parte sexual genital, si queremos hablar, ¿no? Para nuestras comunidad que nació en los 2000, después de eso, pero bueno, pura voz, pura la voz. Línea Caliente pues era un servicio en el que hablabas y pues sí era como un pues un sexo servicio, ¿no? Pero por voz. llamada. Entonces, oye, ¿y cómo estás? ¿No? Y la otra persona, la profesional, te decía, ¿y dónde estás? Y empezaban ahí como a subir de tono la plática, solo por llamada. Y pues la gente pagaba por eso. Y pues luego ya salía en el recibo de teléfono, ¿no? Ay, Línea Caliente, tal. Oye, 2 horas. Carísimo. Y era carísimo, según recuerdo, porque justo, una de las molestias que había en esa época y que salían los programas de chismes y todo esto,
es que no, y 2 horas, y cómo puede ser, en estos realities también que se hacían. Pero bueno, todo esto para decir cómo no nada más es el contacto físico, ¿no? También esta parte de la voz, la entonación, la narrativa, o sea, qué te va contando, qué te va diciendo. Porque aparte se va anclando, o sea, el estímulo externo, la voz de alguien o una imagen, cualquier estímulo externo va anclándose con la propia imaginación, ¿no? de personal y todos los términos. O sea, todos los términos, todo el bagaje que ya tenías, lo traduces con el estímulo, ¿no? O sea, como esa relación. Sí, y bueno, estas personas que llamaban nunca o muy pocas veces, no era justamente lo que se volvía como más normal, nunca se encontraban realmente, o sea, no era que se quedaran de ver a 1 hora, no, era como un servicio tal cual de, pues voy a tomar este tiempo para ver qué me dice esta persona. Sí. Pero, bueno, entonces, la sexualidad es algo, podríamos decir, innato del ser humano, se expresa de diferentes formas y va a estar presente en la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Sí. O sea, de hecho también hay muchos tabús en el pensar o hablar de la sexualidad en la vejez. Pero también, claro, pues seguimos siendo cuerpo, te digo, está muy relacionado también con el principio, le llamamos del placer, o sea, cómo hay unas zonas erógenas en el cuerpo, hay una estimulación de los nervios. ¿No? Entonces, pues, como ya vieron, cada tema no es tan sencillo como de abordar porque también se tiene que cuidar mucho los términos, ¿no? Como esto que decimos de simplemente querer romper un tabú mencionando términos que pues, la gente no usa comúnmente. Y pues bueno, este episodio nos sirve como de introducción a la sexualidad. Espero hayamos pues entre todos conversado, ¿no? De qué es. Igual también si tienen alguna opinión nos pueden comentar. Ahí ponen en los comentarios, oye, para mí sexualidad era esto, o cualquier inquietud nos la pueden compartir. Y pues bueno, esto obviamente va a tener una parte 2, tenemos todavía que hablar un poquito de lo que es el placer, lo que es el líbido, muchas otras cuestiones, ¿no, doctora? Y en las relaciones de pareja, ¿no? Que también era un tema que hemos platicado en otros momentos y que causa mucha curiosidad de por qué las parejas de pronto pues dejan de gustarse físicamente o dejan de tener deseo sexual. Cómo la sexualidad impacta también en la parte emocional y en la relación, ¿no? De años o de un mes, pero cualquier interacción. Entonces, pues bueno, aquí dejamos el episodio. Le agradecemos mucho por vernos y nos vemos en el que sigue. Bye.